Petro celebra que el turismo supera al carbón como fuente de divisas, y Lina Garrido lo enfrenta, ganando indulgencias con avemarías ajenas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar debate en redes sociales tras una publicación en la que exaltó el papel del turismo como nuevo motor económico del país. Según el mandatario, este sector no solo ha crecido de manera significativa en los últimos años, sino que por primera vez ha superado a la industria carbonífera como fuente principal de divisas. Esta declaración no pasó desapercibida y provocó una inmediata reacción de la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, quien cuestionó los méritos del gobierno en ese logro. Lo logramos. El turismo ya sobrepasa la entrada de divisas del carbón. La segunda economía del país ya no está basada en carbono y vamos por la primera, el petróleo. Estoy cumpliendo los primeros grandes pasos del proceso de descarbonización de la economía colombiana, escribió Petro en su cuenta oficial de X, antes Twitter, celebrando lo que considera un avance significativo hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. Petro hizo esta afirmación como reacción a una noticia basada en datos recientes de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. El informe destacaba que entre enero y marzo de 2025, el turismo generó un ingreso de divisas sin precedentes, alcanzando un total de $2.865 millones. Esta cifra no solo representa un aumento del 12,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, sino que implica un incremento del 62,8% frente al primer trimestre de 2019, año que muchos consideran como la última referencia plena del sector antes de la pandemia. Más allá de las cifras, el mensaje del presidente Petro subraya un cambio estructural en la economía nacional, que ha estado históricamente anclada a la exportación de materias primas como el carbón, el petróleo y el café. La transición hacia una economía basada en servicios y experiencias, como el turismo, ha sido promovida por el actual gobierno como una de sus banderas en materia económica y ambiental. Para Petro, este viraje representa una transformación profunda que se alinea con su propuesta de descarbonización y adaptación frente al cambio climático. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo del presidente ni la interpretación de estos resultados. La representante Lina Garrido fue una de las primeras voces en levantar su desacuerdo. A través de sus propias redes sociales, Garrido respondió a la afirmación de Petro con una frase cargada de ironía, ganando indulgencias con avemarías ajenas. Con estas palabras, la congresista dejó claro que, en su opinión, el gobierno está intentando atribuirse méritos que no le corresponden. Garrido fue más allá y acusó al presidente de apropiarse de los frutos del trabajo ajeno, en particular del sector privado, al que según ella se le ha hecho cuesta arriba trabajar bajo las políticas del actual gobierno. Estos logros que usted muestra son el resultado de la pujanza y berraquera de los empresarios colombianos, los mismos que usted sataniza todo el tiempo, afirmó la representante, quien también ocupa el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes. En su intervención, la congresista también criticó algunas de las medidas fiscales implementadas por el gobierno Petro, como el adelanto del cobro de la retención en la fuente, que según ella ha afectado a los emprendedores y empresarios del país. ¿En cuánto les ha ayudado el gobierno Petro para sostener y generar crecimiento en el sector?, preguntó de forma retórica, y añadió con contundencia, usted es un fiasco. Estas declaraciones reflejan el tono cada vez más polarizado del debate político en Colombia, en el que los logros de sectores económicos estratégicos son interpretados desde ángulos distintos dependiendo del espectro ideológico. Mientras el gobierno celebra un cambio de rumbo hacia una economía más verde y sostenible, sectores de la oposición acusan al Ejecutivo de ser un obstáculo más que un facilitador del desarrollo. Lo cierto es que los datos que sustentan el pronunciamiento de Petro son reales y muestran un cambio relevante en la composición de las fuentes de ingreso del país. Según ANATO, el turismo ha experimentado un auge notable, incluso en comparación con productos tradicionales como el carbón y el café. Durante el primer trimestre de 2025, el ingreso generado por el turismo superó en $1.643 millones al obtenido en conjunto por estos dos sectores, una diferencia que no es menor y que marca un hito histórico en las cuentas externas de Colombia. Paula Cortés, presidente ejecutiva de ANATO, también comentó sobre este fenómeno y señaló que el país ha logrado consolidar su presencia en el mercado turístico regional gracias a una oferta diversificada basada en su riqueza natural, cultural y gastronómica. Colombia ha sabido capitalizar sus fortalezas para integrarse con mayor fuerza al mercado regional, afirmó Cortés. Según ella, el papel de las agencias de viajes ha sido clave para estructurar paquetes atractivos que posicionen al país como un destino de experiencias únicas.
De acuerdo con el informe, hoy en día el turismo representa el 86% del valor que generan las exportaciones de petróleo, un dato que pone de relieve el dinamismo de este sector y que muestra cómo ha ganado terreno frente a industrias que durante décadas dominaron el comercio exterior colombiano. Esta proporción creció 14 puntos porcentuales respecto al año anterior, consolidando una tendencia que ha venido acelerándose especialmente después de la pandemia. En este contexto, vale la pena preguntarse qué tan cierto es que este auge se debe a la gestión gubernamental. Desde el Ejecutivo se argumenta que políticas de promoción del turismo, inversiones en infraestructura, mejoramiento de la seguridad en zonas anteriormente vedadas al turismo y campañas internacionales de posicionamiento han contribuido al crecimiento del sector. Pero desde la oposición se insiste en que son los empresarios y trabajadores del turismo quienes han hecho el esfuerzo real, en medio de trabas y decisiones gubernamentales que han dificultado la operación de muchas empresas. El debate entre mérito público y esfuerzo privado no es nuevo, pero en este caso adquiere una dimensión simbólica porque involucra el cambio del modelo económico que Petro ha prometido transformar desde su campaña presidencial. La afirmación de que el turismo ha desplazado al carbón como segunda fuente de divisas refuerza su narrativa de transición energética y reactivación económica por otras vías distintas a la minería y los hidrocarburos. No obstante, el reconocimiento del papel del sector privado también parece ineludible. El empuje de miles de empresas de turismo, desde pequeñas agencias hasta grandes operadores, así como la resiliencia del sector durante y después de la pandemia, han sido cruciales. La reconversión de destinos emergentes, el auge del turismo rural y de naturaleza, y la innovación en experiencias culturales y gastronómicas han contribuido de manera significativa al boom que hoy se celebra. En última instancia, tanto gobierno como sector privado han jugado roles importantes en este nuevo panorama. La discusión sobre quién merece más crédito puede ser legítima, pero lo esencial es que Colombia ha dado un paso importante hacia la diversificación de su economía, algo que muchos analistas consideran fundamental para reducir la vulnerabilidad externa y crear empleos sostenibles. Aún queda por ver si esta tendencia se consolidará en los próximos años y si el turismo mantendrá su protagonismo frente a los desafíos que todavía enfrenta, como la informalidad, la conectividad y la sostenibilidad ambiental. También está por determinarse si el gobierno logrará avanzar con éxito en su meta de sustituir gradualmente los ingresos provenientes del petróleo, una tarea que se perfila como mucho más compleja. Mientras tanto, el cruce entre Gustavo Petro y Lina Garrido nos recuerda que en Colombia, incluso los datos económicos se convierten en campo de batalla política. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el gobierno Petro ha contribuido realmente al crecimiento del turismo o es un logro que se debe exclusivamente al sector privado? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para no perderte nuestros análisis, y activa la campanita para estar al tanto de los temas más relevantes de la política colombiana. Tu voz también cuenta en Voces del Poder.